Desde hace 4.500 millones de años, en la Tierra, en cada punto de la Tierra, hay un atardecer. Ese atardecer es un reflejo local en este sitio del giro de la Tierra. En ese momento, todo el planeta se pone delante y poco a poco va tapando los rayos de sol que durante el día han estado iluminando de una manera más o menos uniforme ese punto, y vamos a pasar en un tiempo relativamente corto a un momento de oscuridad. Ese atardecer tiene unas reminiscencias especiales, una imagen especial que nos la causa los fotones supervivientes en cada momento. Supervivientes de un viaje que comienza en el centro del Sol, que es donde se producen, es donde nacen los fotones producto de las reacciones de fusión nuclear. Allí dentro del Sol, con toda la gravedad de esa enorme cantidad de hidrógeno tirando hacia adentro, se consiguen temperaturas de 15 millones de grados, presiones altísimas, y eso hace que las cargas positivas, que son esos núcleos de hidrógeno, que como buenas cargas positivas se repelen unas a otras y no quieren juntarse, pero consiguen esas condiciones llegarlas a juntar hasta que actúa la fuerza nuclear fuerte, las une en un núcleo mayor y se libera energía, esa energía que es el combustible del Sol, y también aparecen ahí fotones. Esos fotones que han nacido en ese parto de la fusión nuclear comienzan un viaje por el interior del Sol en el que lo que se encuentra es un medio muy denso de partículas cargadas, un plasma en el que lo único que pueden hacer es colisionar con esas partículas cargadas una vez y otra vez y otra vez, como las bolitas de una máquina de pinball para los más mayores de la sala, porque hace tiempo ya que no existen esas máquinas. Y, bueno, por estadística pura, eventualmente, a base de esos choques, acabarán llegando a las capas exteriores y saliendo del Sol. El tiempo estimado promedio de ese viajecito por el interior del Sol, desde el lugar de nacimiento hasta este ya más cómodo en el exterior del Sol, es de 100.000 años. O sea que es una temporada larga de estar en ese ambiente opresivo lleno de choques. En esas capas exteriores, donde la temperatura es mucho más baja, es solo de 5.778 Kelvin, esos últimos choques, antes de salir, los fotones que vayan a salir, de alguna manera les hacen aprender. Han nacido, han viajado, ahora ahí es donde van a aprender, a recoger cierta información, en concreto la de la temperatura de ese lugar, porque por estar a esa temperatura unos choques van a ser más probables que otros y eso va a hacer que la distribución de fotones que salgan tengan una distribución de energías muy característica que nosotros sabemos identificar a golpe de vista súper fácil. Se traen el arco iris, allí aprenden el arco iris. Los colores que vemos después, cuando la luz, esa que ha llegado del Sol, se dispersa, son los del arco iris que se corresponden con la emisión a la temperatura de ese lugar. Una vez que se han aprendido el arco iris en las capas exteriores del Sol y comienzan, ya se escapan de allí y son capaces de viajar, hasta ahí eran todos, tenían más o menos la misma vida. En ese momento, dependiendo de en qué dirección salga, pues hay toda una variedad de posibilidades. Unos poquitos, muy poquitos, los que vayan justo en la dirección hacia la Tierra, serán, como os decía, esos supervivientes que van a llegar a nuestros ojos, pues ya esa primera selección es puramente angular, los que vienen hacia la Tierra. Después de 100.000 años en ese ambiente opresivo, por fin están en el espacio exterior. La verdad es que los fotones no tienen sentimientos, son partículas cuánticas, son indistinguibles, pero tú cuentas esta historia y no puedes evitar sentirte fotón y decir, joder, 100.000 años aquí peleando en el metro, tal, y por fin he salido al aire libre, cosa que te dura 8 minutos. 8 minutos de viaje a la velocidad de la luz, por supuesto. Los choques también lo eran, o sea, los fotones solo pueden vivir a esa velocidad. Es decir, que están fuera del tiempo, pero bueno, eso para otra charla, otro día. En esos 8 minutos llegan a la Tierra y empiezan otra vez a jugar.
nacido, han viajado por el interior del Sol, han aprendido, se han liberado y ahora van a jugar con la atmósfera. En la atmósfera hay las moléculas que la componen, nitrógeno, oxígeno, y pues, distintos fotones, dependiendo de su energía, del color de la luz que se ve cuando son esos fotones los que te llegan, interaccionan de una manera más intensa o menos intensa. Los morados y azulados interaccionan mucho más y se producen mucho más rebotes con ellos en el viaje por la atmósfera. Los rojos, amarillos, anaranjados rebotan menos. Eso de que reboten más lo que hace es que cuando llegan a las capas más exteriores pues empiezan a rebotar y acaban llegando a la zona donde estamos nosotros desde todas las direcciones. Esos fotones de esos colores son los que tiñen el cielo de color azul, azul celeste, en un alarde de imaginación a la hora de poner el nombre, ¿no? Los rojos, los que no han chocado tanto, van más direccionales en la dirección que viene directamente desde el Sol. Por eso, al atardecer, cuando el camino de atmósfera que tienen que atravesar esos fotones que venían del Sol es más grande, porque simplemente por geometría, en vez de atravesar esa capa recto, pues hay que atravesarla lateralmente y tienes 2 o 3 veces más camino de atmósfera antes de llegar a la zona en la que estás, esa luz ese chorro de fotones está enriquecido en rojos porque los azules se han gastado. Se han gastado en teñirle el cielo de azul a los pueblos que están más al oeste, los que tendrán el atardecer un rato más tarde. Y tu cielo está ya más oscurecido, un azul más oscuro por detrás y por delante, si estás mirando al Sol en ese momento, más rojizo. Y esos fotones que han nacido, han viajado, han aprendido, se han liberado, han jugado otro poco con la atmósfera, bueno, rebotarán un poco más en el paisaje en el que estás, te traerán la información de si rebotan en una brizna de hierba, en una hoja o en un tronco de árbol. Finalmente, los que atraviesen, tengan la puntería de después de todos esos rebotes atravesar tu pupila, serán los que te den la información y irán a morir en la parte trasera de tu ojo, en la retina. Los fotones gastan su energía, desaparecen, se convierten en la señal eléctrica que tú percibes, produciendo la transición electrónica en la opsina correspondiente de las células, conos o bastones, unas más sensibles a la luz de colores y a la luz más intensa, otras más sensibles simplemente a la intensidad luminosa. En cualquier caso, cuando el nivel de luz es suficientemente bajo, ninguna de ellas funciona bien. Por eso en las luces crepusculares vemos mal, se concentran los accidentes de tráfico en esas horas crepusculares, en parte por esa razón, y nos vamos acercando ya a la oscuridad, a un momento en el que perdemos la fuente principal de información, que es la visión, y perdemos también al Sol. Nosotros ya en este momento de la cultura sabemos que ese Sol va a volver a salir al día siguiente y digamos que el conocimiento científico nos quita incertidumbres, pero a lo largo de la historia, cada noche, cada atardecer, pues era un cierto misterio. Muere el Sol, volverá a nacer, y así todas las culturas pues, han generado sus mitologías, sus ritos alrededor de ese momento. El dios Ra de los egipcios, que con su barca se llevaba el sol y bueno, tenía que traerlo al día siguiente, y que si había suerte y alguien conseguía vincular su alma a esa barca, pues renacería infinitamente como lo hace el sol. Bueno, diferentes... de repente miras el tiempo y se te va... Diferentes mitos, ritos. El caso es que te acercas a la noche, ese momento en el que pierdes la visión, un momento especialmente proclive a la pesquisa científica y, desde luego, a la creación artística. La falta de luz exterior hace que volvamos la mirada al interior.